Así que, mis hermanos, antes de ir a la carta de Pedro, miremos, observemos en qué lugar y en qué condición irrumpió el Señor Jesucristo en la humanidad. ¿Cuál era la condición de la humanidad cuando irrumpió, cuando llegó, cuando se presentó, se hizo visible en medio de un mundo de oscuridad? Y veamos un momento Mateo capítulo 4, versos 16 y 17. Y vamos a honrar la palabra como es nuestra costumbre aquí en Revive, honrándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos. Ahí está proyectada. Los que tienen la Biblia física la pueden buscar. Primer Evangelio, Mateo capítulo 4. Y dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Escuchen esto porque es importante para que entendamos luego a la luz de este texto el desarrollo del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, ¿qué dice el texto? Luz les resplandeció. Y escuchen el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Padre eterno, gracias te doy, mi Dios amado, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amado Hijo que vino, tomó nuestro lugar para pagar una deuda que para todos nosotros era imposible, Señor. Gracias por redimirnos, por rescatarnos, por traernos a tu luz admirable y por sacarnos de esa zona, de ese mundo de tinieblas, de sombra de muerte, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio de tu iglesia, en medio de cada uno de nosotros y en nosotros, para guiarnos siempre a tu bendita verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Es interesante, mis hermanos, que veamos a la luz de este texto lo que estaba sucediendo. La oscuridad en la antigüedad, en un mundo en tinieblas, un mundo que habitaba en sombra de muerte, y cuando llegó el Señor Jesucristo por primera vez que se hizo presente, hermanos, hace 2000 años, la condición de la humanidad era aún más grave, porque no solamente estaban en tinieblas y en oscuridad, sino que estaban en sombra de muerte. Y tengo dos preguntas y las voy a responder. La primera de ellas: ¿cuál era la condición del mundo en la época de Jesús? ¿Cuál era la condición del mundo? De acuerdo al texto de Mateo que acabamos de leer, habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Y esa palabra, dicho sea de paso, que habitaban, también tiene una connotación de andar. Cuando andamos en ciertos lugares permanentemente, entonces eso también quiere decir que habitamos en ese lugar, habitamos en medio de ese entorno, en medio de ese espacio, en ese lugar donde nos movemos. Y ese lugar donde ellos se movían era un lugar entonces de tinieblas, de sombra de muerte. Tinieblas y sombra de muerte. Y la segunda pregunta: ¿por qué y para qué vieron y les resplandeció gran luz? ¿Por qué y para qué les resplandeció gran luz? En primer lugar voy a responder el por qué. Porque el reino de Dios se acercó por la luz que resplandecía en Cristo. La gloria de Dios estaba allí manifestándose para que las tinieblas se replegaran y retrocedieran. En medio de ese mundo de tinieblas y de oscuridad, por la gracia y misericordia de Dios, vino el Señor para sacarnos de esas tinieblas, para sacarnos de esa sombra de muerte que estaba sobre cada uno de nosotros, y en ese tiempo y ahora. ¿Y para qué? Mis hermanos, para que se arrepintieran y salieran de las tinieblas y de la sombra de muerte que los cubría por causa del pecado y de la maldad. Pastor, ¿usted no se cansa de predicar del pecado? No. No. ¿No se cansa de estar siempre exhortando? No. Porque ese es el mensaje de Dios.
arrepentimiento y exhortación. Y el arrepentimiento y la exhortación me obliga a predicar la verdad. Porque aquí no somos como muchos que medran la palabra, diluyéndola. No, mi compromiso con Dios, mi compromiso con el llamado que el Señor me hizo fue de predicar la verdad. Predicar el único evangelio que yo conozco, que tiene el poder para salvar y rescatar, para dar vida a los huesos secos. Y ese evangelio, el único verdadero, está aquí en la palabra de Dios. Y es que no puedo y tampoco quiero, mi hermano, mi hermana. Sí, no puedo y no quiero predicar otra cosa. Yo no quiero llegarles aquí los domingos con lisonjeras palabras falsas y mentirosas. Yo no quiero que el mensaje que yo exprese sea solamente un mensaje motivador. Hoy sí nos hace brincar y saltar y salimos como leones que queremos comernos el mundo. Pero a los 10, 15, 20, 30 minutos, esa emoción se va bajando y quedas en cero. ¿Sabe por qué? Porque un mensaje motivador viene del hombre. Pero un mensaje divino, un mensaje que predique el evangelio, un mensaje que predique la verdad de Cristo, viene con la unción del Espíritu Santo de Dios. Sí, mis hermanos, lo que quiero demostrar bíblicamente es que la humanidad ha estado y sigue en tinieblas, y cada vez la oscuridad será más densa por causa de haberse multiplicado la maldad y el pecado. Y al igual que en el pasado, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hoy el mensaje es el mismo. Ay, yo no puedo cambiar el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, el propósito de mi amada esposa y el mío es que todos ustedes, como dijo Pedro también en esta primera carta que voy a empezar nuevamente, en el capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en el conocimiento de Dios, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Mis hermanos, la única manera de que nosotros crezcamos espiritualmente, la única manera de que a nuestro corazón llegue el cambio, llegue la reformación, llegue la transformación, llegue una vida nueva, es a través de la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que desearla, como mi amada esposa, la pastora Elizabeth, la desea, y como yo la deseo. Tienen que desearla desesperadamente, como el niño de brazos que desea estar siendo alimentado correctamente. Porque solo así, mis hermanos, podremos ver vidas cambiadas, transformadas, hogares reformados, hijos que abandonan ese camino de perdición y que el Señor, por su mera gracia, los vuelve a traer. Pero es compromiso y obligación de cada uno de ustedes desear ese alimento espiritual. Hermanos, Cristo es el reino de Dios. Él es la gran luz. Él es la luz que resplandece en las tinieblas para dar vida y salvación y para traerle a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, el texto que acabamos de ver es como una base de lanzamiento que nos va a llevar a hacer un aterrizaje con mayor precisión en el texto del mensaje de hoy. Vamos ahora sí a la primera carta de Pedro, al capítulo 4. Ahí quedamos hace varios meses. Capítulo 4 a partir del verso 1, y voy a ir avanzando verso por verso para desarrollar el mensaje. El primer verso dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos. Y sabemos que es un arma, ¿verdad? Un arma es una herramienta de destrucción, para quitar, para eliminar, ¿verdad? Ya se lo voy a explicar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó
destruyó completamente el pecado, y ese es nuestro Señor, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque Él vino para deshacer, dice el texto bíblico, las obras ¿de qué? Las obras del diablo. Él vino para deshacerlas, para destruirlas, para desaparecerlas. Y dice el texto bíblico que ahora nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Y qué es armarnos del mismo pensamiento? Tomar esa arma. ¿Y cuál es nuestra arma? Les voy a ayudar. ¿Cuál es nuestra espada? Gloria a Dios, la palabra de Dios. Esa es nuestra arma. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo que Cristo hizo. Cristo ya ganó la victoria por nosotros. Y aquí no se interponen ni se excluyen una de la otra. Y estoy hablando de la doctrina de la soberanía de Dios, pero también estoy hablando de la otra doctrina, que es la responsabilidad del hombre. Dios ya ganó, Dios ya venció el pecado y la muerte, pero ahora es tu responsabilidad y la mía seguir con ese mismo pensamiento. ¿Y cómo voy a destruir el pecado? Pues caminando cada día más en el Espíritu. ¿Y cómo voy a caminar en el Espíritu? Pues necesito entonces pegarme a la leche espiritual no adulterada, alimentarme continuamente de ella. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios me sustente. Es que todo es de Dios, hermanos. El alimento es de Dios, y quien me sustenta es Dios mismo a través de su Santo Espíritu. ¿Lo está entendiendo? Hermanos, el apóstol Pedro nos da un testimonio de que Cristo padeció por nosotros para terminar con el pecado y vencer la muerte. Ahora ustedes y yo debemos armarnos como buenos administradores de la gracia de Dios. Porque cada uno de nosotros pasamos a hacer eso, por mera misericordia, administradores de la gracia de Dios. Y para ser administradores de la gracia de Dios, tenemos que cubrirnos de su justicia. Como dijera por ahí alguien, tengo que colocarme debajo de la sombrilla de la justicia divina. Como hoy que está ahí medio lloviznando, y algunos se pusieron una sombrilla o se metieron debajo de una sombrilla para no mojarse. Pues es lo mismo, mis hermanos. Cuando venimos a Cristo, nos cubrimos con su justicia. Su justicia nos arropa. Su justicia y su Santo Espíritu nos da la fuerza, la capacidad para negarnos al pecado, para rechazar el pecado, para abominar el pecado, para negarnos a las tentaciones, para resistir, mis hermanos. Pero hay una iglesia, y no estoy hablando solamente de ustedes, estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo, que en este tiempo es como una iglesia raquítica. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos culpables que están predicando un evangelio completamente diferente, un evangelio diluido, y que les están dando a las personas, mensajitos livianitos, suavecitos, y en esas iglesias no se habla de pecado, no se condena el pecado, no se denuncia el pecado, no se habla de que es necesario venir a Cristo, humillarse a Cristo, rechazar toda tiniebla, toda oscuridad. Y claro, ellos están muy contentos, muy felices porque les hablan palabras bonitas, les endulzan el oído, pero ¿sabe qué es lo peor? Que un día, cuando se termine ese camino, hay un hoyo, un abismo profundo que ya no tiene regreso. Cuando tu corazón y el mío deje de latir, ¿a dónde vamos a ir, iglesia? Piensa en eso. ¿A dónde vamos a ir? Es ahora cuando estamos tomando la decisión sabia de conducirnos al lugar correcto. Por eso yo amo la palabra, porque la palabra me exhorta. La palabra me muestra tal como yo soy y le digo gracias, Señor, porque me corriges, me exhortas, me instruyes, y si lo haces es por amor a tu hijo, a tu hija. Y un hijo obediente, una hija obediente le da gracias al Padre cuando lo exhorta,
cuando la corrige, cuando lo corrige, cuando la instruye o lo instruye. ¿Por qué? Porque está haciendo cada día de esa persona alguien mejor. Mire lo que dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, solo tenemos dos caminos o dos maneras de vivir. Y aquí se las voy a presentar de acuerdo al texto. Conforme a las concupiscencias o conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir conforme a las tradiciones de un mundo y de una sociedad que cada día está más en tiniebla, en oscuridad, en sombra de muerte. Vamos a vivir de acuerdo al pecado y a la maldad que prolifera afuera. Vamos a vivir de acuerdo a una cultura que ha desconocido totalmente la existencia de un Dios creador, único, soberano, omnipotente, omnisciente. ¿Vamos a vivir de esa manera? Iglesia, ¿vamos a vivir de esa manera? No, porque si vivimos conforme a las concupiscencias, hermanos, y no es que le esté haciendo propaganda al diablo, pero tengo que decir la verdad, vamos a ir al infierno. Pastor, ¿no puede suavizar el término? Bueno, sí, se lo voy a suavizar. Vamos a ir a un lugar de tormento. Eterno, amén. Así es. Donde dice la palabra, no lo digo yo, que el gusano y el fuego nunca se apagan y el gusano nunca se acaba. ¿Y eso qué significa? Que es un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor, de amargura eterna. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra, escuchamos el evangelio y nos resistimos a él. Hermanos, o podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si vivimos conforme a la voluntad de Dios, pues ya sabemos cuál es el resultado. Que el Santo Espíritu de Dios nos va a llevar como niñitos así tomaditos de la mano y nos va a entrar por esa puerta maravillosa del reino de Dios. Y vamos a disfrutar de las verdaderas bendiciones y de los verdaderos tesoros que están allá guardaditos y reservados para los hijos de Dios. Mis hermanos, las tradiciones nos llevan a la perdición. La palabra de Dios que te corrige te lleva al verdadero camino. Mire lo que dice el verso número 3. Basta ya el tiempo pasado, escuchen, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mis hermanos, tengo una pregunta que voy a desarrollar en el mensaje del tiempo que me queda. ¿Qué significa no vivir conforme a, lo que dice el texto, las concupiscencias de los hombres? ¿Qué significa no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres? Mis hermanos, de una manera muy sencilla, no andar en oscuridad y tinieblas, no andar en sombra de muerte. Recuerden el texto que leímos en esta mañana de Mateo 4, capítulo 4, verso 16, que dice que el pueblo que habitaba en tinieblas y ese mismo pueblo que habitaba en una región de sombra de muerte vio gran luz. Mire lo interesante del mensaje del Señor en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo Dios, es solo un Señor, un Dios, un Espíritu, una iglesia, solo uno, porque Dios es uno y su mensaje es uno. Su mensaje no está partido, no está quebrado, no está dividido. Lo que Dios dijo en la antigüedad lo sigue diciendo ahora y lo sigue diciendo mañana, porque su palabra permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Él no cambia, Él es inmutable. Él no es de doble sentir. Él no dice una cosa hoy y mañana dice otra. No, el mensaje es el mismo. Pero miren, mis hermanos, el mensaje es el mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después de que dijo en Mateo 4:16 que ese pueblo y toda la humanidad, porque eso tipifica al mundo entero de la época y el de hoy, que estaba en tinieblas y en sombra de muerte y que tenían que arrepentirse? No se quedó ahí.
A partir del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en Mateo vemos el sermón más hermoso que se llama el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte el Señor denuncia el pecado y dice por qué tienen que arrepentirse. Allí lo explica, pero también nos habla de las bienaventuranzas, de las bendiciones que vamos a recibir cuando nos arrepentimos verdaderamente, genuinamente, con un corazón que se abre, con un corazón que sangra delante de Dios y le dice: Señor, sí, reconozco mi pecado, reconozco mi condición, estoy en sombra de muerte, pero hoy te pido, Padre, que tu Santo Espíritu venga a mí, que tu palabra more en mí y que el Señor Jesucristo me cubra con su justicia y sea salvo. Mis hermanos, el mensaje es el mismo. ¿Por qué habitaban o andaban en tinieblas y en una región de sombra de muerte? Mire cómo el mensaje es uno solo. ¿Quién habló en Mateo 4:16? El Señor Jesús. Pero mire cómo nos da la respuesta a través del apóstol Pedro. En la misma primera carta, en el mismo capítulo 4, verso 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y ahí escribí una palabra en griego que es el significado de gentiles y es toesnos. Toesnos. ¿Y qué significa eso? Gentiles, pero también significa nación, pero tiene una referencia aún más profunda de acuerdo al contexto de todo el versículo y de todo el capítulo 4 de la primera carta. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro: baste ya la forma de que han vivido como los gentiles, han vivido como las naciones. Está diciendo, han vivido de acuerdo con las costumbres de los paganos. Han vivido en pecado, han vivido en disoluciones, han vivido en la perversidad, en la inmoralidad y en la impureza. Eso es lo que significa esa palabra. Y aquí nos detalla entonces qué era lo que hacían. ¿Y a quién le está escribiendo Pedro? A un grupo de iglesias de Asia. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A un grupo de redimidos. ¿Y a quién nos habla hoy? A la iglesia de Dios, a un grupo de hermanos que ya hemos sido salvos, pero que es necesario que la palabra nos recuerde permanentemente una y otra vez lo que fuimos en el pasado, eso que era abominable, asqueroso, que cuando nosotros recordamos nos dan hasta náuseas, ganas de vomitar y sentimos vergüenza delante de Dios, hermanos, porque nos avergonzamos de la vida que llevábamos. Pero es necesario que recordemos eso para que no volvamos a caer en ese mismo error. Porque, hermanos, Pedro también lo dice: los únicos que regresan al lodazal, a la cochera, ¿son quiénes? Los cerdos. Y yo no veo aquí cerdos. Y no lo quiero ofender. Le estoy predicando la palabra. Yo no veo aquí cerdos, yo veo aquí hijas de Dios. Veo hijos de Dios, veo un pueblo redimido, pero también veo la tentación tan grande y la lucha que ustedes viven, la lucha que vivimos todos, la opresión que el mundo allá afuera quiere causarnos. ¿Sabe por qué? Porque quieren cautivar tu mente y tu corazón para llevarte nuevamente a ese lugar asqueroso del que Cristo te sacó. Hermanos, ese ya no es nuestro lugar. Ese lugar no nos pertenece. Ahora tú tienes identidad. Tienes la identidad de Cristo. Y no estás solo, mi hermano, mi hermana. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. ¿Cuántas veces el Espíritu te dice: detente, no lo hagas? Detente, detente, detente. Vas en un camino de muerte, detente, detente. Pero no lo escuchamos. No queremos escuchar, así es, mi hermano. Y si alguien nos exhorta, nos ofende. Y ahí lo voy a dejar. Hermanos, dice, andando entonces en lascivia, que es sensualidad,
todo pecado de sensualidad, homosexualidad, lesbianismo y toda perversión, concupiscencias que son las lujurias, los malos pensamientos y deseos engañosos del corazón, embriagueces, borracheras, pero también embriagueces quiere decir glotonerías. Hermanos, y hay una glotonería especial y muy particular. No se trata solamente de la glotonería de comer y comer y comer. Se trata de una glotonería de saciar la carne, de querer todo lo perverso, todo lo maligno, todo lo que pertenece a las tinieblas y a la oscuridad. Y yo les quiero recordar, mis hermanos, que ninguno de ustedes, de los que están aquí, pertenecen a ese lugar. Ninguno de nosotros pertenecemos ya a ese lugar, porque Dios nos ha trasladado a su reino admirable de luz. Mis hermanos, dice la lista: orgía, disipación. ¿Y qué es ese texto? Por cierto, creo que es una o máximo 2 veces que ese texto aparece en la Biblia. Pero mire lo que dice disipación de acuerdo al diccionario teológico. Dice: todo lo inmoral, lo relacionado al libertinaje, a la depravación, al desenfreno, a la inmundicia. Hermanos, todo lo que es causa vicio. Pero dice, hay una frase que lo describe más ampliamente, y es hacerse canalla obstinadamente. Volverse canalla. Y volverse canalla obstinadamente es sabiendo, sí, la palabra me dice que no haga esto, pero es que yo quiero hacerlo. Y yo lo voy a hacer. Después voy y le pido perdón al Señor. Y Él es amplio en perdonar y me va a perdonar. Sí, eso es verdad. Pero ¿y qué si antes de llegar a pedirle perdón tu corazón deja de latir? ¿A dónde te vas? Como dice mi amada esposa, porque esa es una de sus frases: nos vamos con lo que tengamos en el momento. Ahora, así es. Eso entonces, hermanos, disipación es hacerse canalla obstinadamente, y abominable idolatría, que es otra cosa, inmoralidad e impurezas. De manera que, escuchen esto que le voy a decir, ¿qué es no vivir bajo las concupiscencias de los hombres? Y aquí está: no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres es, el siguiente, Omar, aborrecer toda clase de maldad y amar a Cristo, aferrarse a la luz de Cristo, su evangelio glorioso. Hermanos, no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres es aborrecer ese estilo de vida pasada. Eso que vivíamos lo aborrezco, lo abomino. Mi cuerpo no lo quiere, mi alma se resiste a eso, mi espíritu lo rechaza. Y ahora, ¿por qué lo rechazo? Porque en mí hay el deseo intenso de amar con todo mi corazón a Cristo, de amar su palabra, de amar su corrección y su instrucción. En mi corazón ahora existe el deseo interno de agradar a Dios y de hacer su santa y soberana voluntad. Mis hermanos, y para eso, de acuerdo a la definición que le estoy dando, es necesario que todos ustedes y yo juntos estemos aferrados a la luz de Cristo. Y estar aferrados a la luz de Cristo es estar agarrados de su palabra, de su evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. Es el único que tiene el poder de salvarnos, mis hermanos. Sí, mis hermanos, porque la luz de la gloria de Dios que brilla en Cristo hoy sigue brillando en las páginas gloriosas del libro sagrado, la bendita palabra de Dios. Hermanos, el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo y el llamado es el mismo. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a la santidad,
un llamado a la obediencia. Ese es el llamado y ese es el mensaje. Que se arrepientan de su pecado y maldad, que abandonen el mundo de tinieblas y la sombra de muerte, la cual está, escúcheme, sobre los que se resisten al nombre santo de Dios. Que vengan a los pies de Cristo Jesús para salvación y vida eterna, a pesar de la oposición del mundo. Hermanos, el diablo no descansa. Y si hay alguien que sea fiel al trabajito que le encomendaron, es el diablo. Él no descansa. El único propósito y objetivo del diablo es hacerte caer, es hundirte, es sacarte de la luz, porque él sabe que sus días están contados y el diablo no quiere irse solo a ese lugar de tormento, él quiere arrastrar con lo que más pueda. Y por eso él quiere llevarse a los incautos. Pero yo diría, y hermanos, lo tengo que decir, a los necios, a los insensatos, a los que oyendo no oyen, y a los que ven, a los que viendo no ven, porque el diablo los tiene enceguecidos. Y el propósito de Dios a través de su siervo en esta predicación es que se caigan, se derrumben todas esas falacias y mentiras del enemigo. Verso 4 dice, a estos, refiriéndose al mundo, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os injurian. Por eso nos hacen oposición. Pero el Señor dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperan, os insultan, os ultrajan. Porque cuando recibimos un insulto, ¿sabe qué, hermano? No me pongo triste, y usted tampoco. Dele gloria a Dios, porque eso está mostrando que usted está caminando en obediencia, que está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las concupiscencias de los hombres. Verso 5 dice, pero ellos, y esto es terrible, hermanos, mire, pero ellos darán cuenta al que está ¿qué? ¿Para qué? Ayúdeme en iglesia. Es que el vivo al baile y el muerto al hoyo. No, mis hermanos, allí no se acaba el asunto. Mire lo que dice el texto. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo estamos viviendo, iglesia? Y tengo un par de preguntas ya para ir cerrando. ¿Por qué ellos no se convencen de la verdad del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no les resplandece la gran luz de Cristo? ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Entre tantas cosas, porque resisten la verdad del Evangelio, se oponen a la luz admirable de Cristo, porque amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado, porque aman entonces más las tinieblas que la verdad de Dios. Y escuche lo que voy a decirle porque es fuerte, porque aman la muerte y aborrecen la vida eterna. ¿Qué está diciendo lo que escuchó? Que cuando practicamos el pecado deliberadamente, entonces estamos diciendo que amamos la muerte y que aborrecemos la vida eterna. Mis hermanos, mire cómo lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra versión lo dice así, pero las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor, seguirán engañando a muchos, y eso lo vemos, seguirán engañando a muchos y ellas mismas serán engañadas. ¿Por qué? Mis hermanos, porque esas personas, escúchenme lo que le voy a decir, esto es serio,
porque esas personas prefieren asumir las consecuencias de su libertinaje, sus rebeliones y su pecado. Prefieren asumir las consecuencias antes que someterse a la voluntad de Dios. Así sus rebeliones los lleven al infierno. Por eso hay muchos que se molestan cuando predicamos la palabra de Dios. Hermanos, no deberíamos molestarnos. Voy a decir algo como un testimonio. Hermanos, cuando yo estaba más perdido que el hijo de Limber, cuando estaba en ese sombra de muerte y empecé a escuchar la palabra de Dios y me entraba como una espada que traspasaba mi alma. Por la gracia y misericordia de Dios nunca me ofendí. Nunca dije, uy, no, me voy de aquí a este pastorcito, no lo vuelvo a escuchar. No. ¿Sabe qué? Cada 8 días estaba ahí sentado porque me gustaba que me dijeran la verdad. Porque la verdad me estaba mostrando quién era y todo lo que yo estaba haciendo. Y es esa verdad, la verdad gloriosa del Evangelio, la que me libertó. Y yo soy fiel a la palabra de Dios y por eso no voy a cambiar el mensaje. No lo voy a cambiar, no. Mientras respire y aunque esté con oxígeno, porque ustedes me vieron, voy a seguir predicando la verdad, la palabra de Dios. No hay otro mensaje, mis hermanos. Mire cómo dice Mateo, y con esto cierro. Mateo 24, 12, 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá tanto pecado, mis hermanos, y maldad, que el amor de muchos se enfriará. Mire lo que dice el 13. Este es importante. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta el fin. Y tal vez alguno diga, bueno, pastor, pero entonces, ¿somos salvos por obras o por gracia? Porque aquí está diciendo que tengo que perseverar. Nuevamente, mis hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sabe por qué perseveran los redimidos? ¿Saben por qué? Aleluya. Isabelita es una mujer que lee la palabra de Dios y la entiende, porque Dios nos preserva. Por eso perseveramos, porque Dios nos está preservando. Su Espíritu Santo, cuando somos redimidos, no estoy diciendo que no pequemos, porque si decimos que no pecamos, dice la palabra que hacemos a Dios mentiroso. Pero cuando vivimos como verdaderos redimidos, el Espíritu Santo, no hemos terminado de cometer la falta, cuando el Espíritu Santo ya nos está convenciendo de pecado, de justicia, y entonces inmediatamente viene el arrepentimiento, mis hermanos. Vivimos una vida de arrepentimiento. Nos arrepentimos para creer y ahora seguimos arrepintiéndonos para seguir viviendo la vida abundante, la novedad de vida, la vida nueva que solamente nos la da Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, mis hermanos, y este es mi consejo del día de hoy, vivamos conforme a la voluntad de Dios. No vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir en su gran luz, en el resplandor de su gloria, es decir, mis hermanos, vivir en Cristo, vivir en su palabra, guardando su bendita y poderosa palabra que tiene el poder para preservarnos por su gracia, para salvación y para vida eterna. Hermanos, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, persevera, sigue. ¿Y qué más tengo que hacer? Persevera. Y si estoy perseverando, ¿qué más hago? Persevera, persevera.
resiste la tentación, persevera, continúa resistiendo y preservando la fe que hay en ti, que no es tuya porque es un don de Dios. Dios te la plantó en el corazón tuyo y en el mío, pero nosotros tenemos que desarrollarla, avivarla con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigue creyendo firme hasta el fin y el Señor te dirá un día, como yo lo espero y quiero que ustedes también lo esperen, escuchar esas palabras hermosas del Señor. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Ven, entremos, hermanos, en el verdadero reposo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo. Amén. Padre, bendito seas, mi Dios amado. Doy toda gloria y toda honra a ti, a tu bendita palabra, a tu amado Hijo, a tu Santo Espíritu, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que este mensaje que tú has depositado en mi corazón y lo he transmitido con denuedo y con verdad, Señor, tu Santo Espíritu lo selle en nuestros corazones. Que recordemos siempre dos cosas: que no vivimos ya de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, que ahora vivimos de acuerdo a tu santa voluntad, porque además de ser santa es buena y agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Te pido, mi Padre amado, que tu Santo Espíritu nos esté convenciendo de todo pecado, de toda maldad, y que renunciemos de una vez y para siempre a ese estilo de vida que ya no te pertenece ni me pertenece. Que tu Santo Espíritu sea el que siempre nos sostente, que nos dé la valentía, la fuerza, el ánimo, la suficiente determinación para no volver a ese mundo de tinieblas y de oscuridad. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les amo, mis hermanos, les amamos. El Señor les bendiga, les guarde, y el Señor siga resplandeciendo cada día más su luz admirable sobre su rostro y sus familias. Amén.